Bueno, yo no sé si hablar realmente de batacazo con esto de los números de Milei, o tal vez todos en el fondo lo esperábamos porque sabíamos que al menos es una nueva generación, la gente joven, en esto de no aguanto más a los políticos de siempre porque nunca hacen nada y estamos viviendo realmente muy mal. Nadie tiene la solución mágica. Lo voy a votar a Milei, así como una cara nueva, a ver que si me promete lo que cumple o si nos saca de esta crisis. La verdad, la incertidumbre es muy, pero muy grande. La cosa es que Milei se impuso en el país y, bueno, imagínense hoy los mercados. El dólar blue abrió a, esperen que lo tenía anotado por acá, 6,75 y el oficial a 3,50. La semana pasada el oficial estaba a 2,85, o sea que este triunfo, en las PASO, obviamente no estamos hablando de las definitivas de octubre, estas son las PASO, pero trajo este triunfo de Milei consecuencias. Y para hablar de este tema lo tenemos al que sabe, Rubén Granados, aquí en el piso. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, por fin pasaron las PASO, veníamos con la previa. ¿Qué pasará después de las PASO? Bueno, un poco hice la introducción. ¿Por qué se da todo esto? ¿Puntualmente porque ganó Milei? Creo que hay una mezcla. En definitiva, creo que hay medidas que hoy se instrumentaron, como la devaluación de el tipo de cambio oficial, que pasó a 365 pesos, y que se va a fijar hasta octubre, o sea, se va a usar un tipo de cambio fijo en el mercado oficial, y la tasa de interés que el Banco Central argumentó en 118%, o sea, si lo sacás dividido 12 más o menos da 9,8, o sea, tuvo en cuenta no pasarse del 10% mensual. Creo que eran medidas que ya estaban establecidas y que, bueno, se iban a aplicar igual. Ya se había hablado la semana pasada de una muralla de contención post-paso, porque también ahora se abre una gran pregunta, ¿no? ¿Le va a dar los dólares el FMI a Massa, que está un poco más debilitado? Y si eso no llega, ¿qué pasa? Entonces se trata de cumplir con algunas cosas que el FMI había pedido y que creo que ya estaban establecidas, ¿no? Pero bueno, por supuesto, el contexto en el que se aplican, como siempre, o sea, a ver, devaluar el dólar oficial era algo que se debía hacer, pero siempre se hace en el peor momento. Entonces lo que hace es que tire todos los dólares para arriba, entre ellos el paralelo ya está en 685 pesos, o sea, 685. Hay que tomar con precaución todos los números que veamos hoy de mercado cambiario, sí, porque es un testeo, ¿no? Que esté el dólar a 6,85 no quiere decir que haya gente comprando esos valores. Y para eso también se mueve la tasa de interés, ¿no? Para que vos evalúes si vas a ir al dólar, y también para que no se saquen los depósitos y vayan a consumo, porque iría a inflación. Entonces, estamos eligiendo entre los males peores y todos son de implicancia en la economía de las personas. Bien, y ahora que hablas de inflación, aumenta el dólar, 6,75 como siempre, como lo venimos viviendo desde hace los últimos 3 años al menos. ¿Aumenta el dólar? ¿Aumenta otra vez a remarcar los precios? Es que incluso, o sea, creo que vence ahora los precios fijados, o sea, que se habían llevado hasta las PASO. Hoy por hoy creo, me imagino un contexto en lo que es comercio y empresas donde el stock no se mueve, o sea, donde no hay precios de mercadería, donde no hay precios, incluso todo esto que se habla del dólar son tanteos, ¿no? Hay que evaluar como a ver si esto se estabiliza o si tiene alguna otra implicancia, todo el mercado revuelto, ¿no? Porque no se esperaba, o sea, el mercado había apostado a que Juntos por el Cambio creo que iba a encabezar, que Massa todavía iba a quedar fuerte y aún Milei en tercer lugar, tercer puesto. Evidentemente ha canalizado muy bien el voto bronca de la gente, y bueno, yo creo que ahí hay una gran noticia, que es que ahora hay que hablar de propuestas. O sea, a los candidatos no le queda otra cosa que hablar de propuestas. Entonces Milei va a tener que hablar de cómo va a instrumentar esas propuestas. Algunas traen, diría yo, incertidumbre porque no se sabe en profundidad. O sea, no es lo mismo abrir importaciones indiscriminadamente
que hacer competitivo al mercado, ¿no? Y otra cosa es, no es lo mismo sacar, diría como él dice, los ñoquis de la cámpora, a dejar sin empleo a gente que vive del Estado público. Entonces, ahí hay muchas cosas para explicar. No es lo mismo dolarizar que hacer una convertibilidad. Bien, O sea, ahí me quiero frenar. Eso te iba a preguntar. ¿Qué significa dolarizar? ¿De qué habla Milei cuando habla de dolarizar? ¿Que vamos a tener que tener dólares en la mano para ir a comprar fiambre, por ejemplo? cuando él habla de dolarizar, habla de quitar la moneda. Pero yo creo que, a ver, si hay algo que sí se le puede decir a Milei, que de economía conoce, ¿no? Entonces, creo que también eso llevó a que se canalice. Hay una demanda de solucionar los problemas económicos. Entonces, a ver, Massa hoy está de ministro de Economía, pero no es economista ni tiene mucho que ver con la economía. Es un político que está puesto en el Ministerio de Economía. Que debe tener gente que sabe. Claro, que lo y asesora. Patricia Bullrich es una de las que menos sabes de economía y va a tener que perfeccionarse porque a veces va a tener que enfrentar en discursos con un economista. Entonces, yo creo que ahí, en mi caso particular, y esto es una opinión subjetiva, Argentina no debería perder la moneda. O sea, debería ¿Perder la moneda qué sería? dolarizar. Dolarizar. No hablamos más de pesos. No tenemos tener más el pesos en recurso, bolsillo. eso es perder independencia económica. Porque hay que hacer una salvedad. A ver, emitir está mal siempre y cuando vos lo uses para lo que lo usan. O sea, emitir está bien a veces para, vamos a suponer, a vos te viene un COVID y tenés una herramienta para poder asistir. Ahora, si vos vas a emitir para financiar tu gasto, por supuesto que está mal. El tema es que vos acá entrás en un camino de no regreso. O sea, si vos dolarizás, quitás tu moneda. Entonces, ahí es donde creo que todavía hay un paso previo que se puede hacer, porque la dolarización y mantener tu moneda atada al dólar, puede ser, es un camino alternativo donde vos no perdés la independencia financiera. Bien, ¿es viable? Es alternativo, pero ¿es viable a largo plazo? Es viable siempre y cuando no se enamoren del modelo, como se han enamorado en la convertibilidad o como se han enamorado en el plan austral. O sea, siempre que se fijó una moneda, hay que sostener eso, porque lo que se hizo es, vos ahora necesitas buscar una paridad, atarlo a algo para que la gente crea. Una vez que lo hagas, después tenés que desarrollar un modelo productivo, ¿no? Para que el país sea productivo y no tenga déficit y tenga superávit. O sea, mientras vos tengas superávit, tu moneda va a valer. Y mientras gastes menos de lo que ganás, es como una economía familiar. Pero acá lo que se hace es fijar la moneda, pero después se sigue gastando. Entonces ahí es donde Milei creo que inteligentemente usó ese discurso de quitar el Banco Central, de quitar la máquina de la moneda, todo eso. No sé si él lo va a aplicar al extremo. Por eso digo, llega un muy buen momento de que las propuestas se afinen. Es una buena noticia de que los ciudadanos tengamos la posibilidad de escuchar, entender, y creo que en cada espacio se van a tener que esforzar demasiado, porque si alguien cree que la elección está resuelta, está equivocado. O sea, hoy la gente quiere escucharlos, quiere propuestas y dejó claro de que va a elegir cuál es la mejor para ellos. Totalmente, por eso hay que hacer hincapié en qué son las PASO. Ahora se definieron los candidatos que van a ir a las definitivas de octubre, no es que está todo dicho acá que Milei es presidente. Exactamente, creo que... Faltan 2 meses para la de octubre. Rubén, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Vos qué nos aconsejás? Porque del 97% del plazo fijo pasó a 118. Bueno, eso te da un dólar de 800 y pico, ¿no? O sea, hoy por hoy, si vos vas a entrar el dólar, primero hay que ver cómo se estabiliza el tipo de cambio, ¿no? Acá hay una cosa que se fijó el tipo de cambio oficial, o sea que también está fijando la brecha. Entonces, hay que ver cómo toma el mercado esto y qué puede pasar. Yo creo que está muy abierto como para hoy poder hacer. Se hizo lo que se podía a primera instancia, o sea, subir la tasa, que era algo que lo tenías que hacer, porque si no se te iba a ir la brecha y se te iban a ir los depósitos en pesos a dólar y ibas a tener una corrida cambiaria. Entonces, dentro de un mal menor, se hizo esto que termina siendo igual un mal para la economía, porque lo vas a ver reflejado en precio, pero yo creo que lo que tiene que hacer la gente es estar muy atento a la economía. Está bueno que se involucren en entender, ¿no? Que se involucren en entender cuáles son las propuestas y a dónde quiere llegar cada candidato, porque está muy desvirtuado, ¿no? A veces la oposición de uno y de otro empieza a explicar una propuesta de manera distinta. Entonces, creo que acá al que más le va a costar, desde mi punto de vista, tratar de revertir esa Massa, porque Massa va a tener que ir a un debate y explicar en gestión con todos estos números
cómo hace para revertir la situación. Ahora, en los otros espacios creo que Milei tiene un desafío que es explicar si lo que él dice es viable y cómo lo va a hacer, y también abrir un poco a consenso, ¿no? Porque lo que él quiere hacer no se puede hacer enfrentándote con todos. Y Patricia Bullrich tiene otro gran desafío, que es que no pudo consolidar la oposición. O sea, sacó casi los mismos votos que Massa en gestión. O sea, y era la principal fuerza opositora. O sea que están todos medios con grandes desafíos y eso los va a llevar a que tengan que exponer sus propuestas. Gracias, Rubén, como No, siempre. por favor. Hasta la Gracias próxima. a vos. Adiós.